No podía entender la idea de que Jack y yo estuviéramos trabajando desde casa. Cada vez que nos veía descansando durante nuestros descansos, nos miraba con desaprobación y decía cosas como, ¿por qué ustedes dos no salen a trabajar? Fue realmente agotador. Tratamos de explicarle que efectivamente estábamos trabajando, pero ella simplemente no nos escuchaba, estaba tan obsesionada. La idea de que no éramos miembros productivos de la sociedad, para empeorar las cosas, nos comparaba a Benjamín, que vivía de la riqueza de su esposa, pero, por supuesto, no podíamos decírselo porque Benjamín nos había pedido que lo mantuviéramos en secreto de todos modos. Volviendo a la historia, mi suegra seguía insistiendo en que Benjamín a venir a buscarla y llevarla a su elegante casa, pero en el fondo sabíamos que eso nunca iba a suceder. Benjamín había dejado bastante claro que no tenía intención de vivir con su madre, así que puedes imaginar nuestra sorpresa cuando Benjamín nos llamó un día fuera de la ciudad azul diciendo que vendría a pasar él. De semana estábamos desconcertados por decir lo mínimo y mi suegra, estaba encantada, comenzó a hacer las maletas y a emocionarse por mudarse a la casa de Benjamín, pero Jack y yo sabíamos mejor que sabía que Benjamín no vendría a llevársela. Probablemente solo estaba de visita por alguna otra razón, pero intenté decirle eso a mí. Ella estaba convencida de que Benjamín finalmente vendría a rescatarla de nuestra casa desempleada y ahí es donde las cosas. De pie, mi suegra todavía tiene la esperanza de que Benjamín llegue y se la lleve a su mansión, pero hasta entonces, Jack y yo estamos atrapados lidiando con sus pensamientos paranoicos y sus expectativas poco realistas, alegrías del drama familiar. Desde que mi madre, su suegro, se mudó con nosotros, las cosas dieron un giro. Ella prácticamente hacía lo que quería, apenas levantaba un dedo para ayudar en la casa y solo confiaba en la mesada que le dábamos. No queríamos obligarla a quedarse si no lo estaba. No estaba feliz, así que ella exigió irse y esperar a su hermano. Lo hicimos. El fin de semana llegó y allí estaban mi cuñado Benjamín y su esposa entrando a nuestra casa con esas sonrisas extrañamente amistosas plasmadas en sus rostros. Para librarme de este sentimiento de inquietud que me invadía y luego, como si estuviera esperando mi suegra parecía emocionada de verlos y no perdió el tiempo en pintarme como el fracaso de la casa quejándose de que no podía manejar la situación. Tareas y como Jack la ignoraba, era como si estuviera tratando de ganarse la simpatía. Jack trató de defendernos, pero Benjamín parecía escéptico, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. A pesar de molestia, nos portamos bien y los llevamos a la sala, pero luego mi madre. Mi suegro comenzó a exigirte actuando como si yo debería ser quien lo preparara. Cuando dudé, ella comenzó a fingir llorar jugando la carta de víctima como una profesional. Una vez que serví el té, Benjamín soltó la bomba que habían vendido su. Jack y yo quedamos anonadados, pero mi suegra fue la más sorprendida de todos. No podía entender por qué hacían tal cosa sin venir a recogerla primero. Benjamín trató de explicarle diciendo que estaban endeudados y que no tenían otra opción. Se rió. No fue gran cosa, dejándonos a Jack y a mí sintiéndonos frustrados. Suplicaron quedarse nosotros hasta que encontraran un nuevo lugar, prometiendo irse dentro de un mes. Aceptamos de mala gana, pero les hicimos prometer que cumplirían con la fecha límite después de que se fueran a empacar a mi suegra. Lab se quedó sentada en silencio, perdida en sus pensamientos. Jack y yo intercambiamos miradas inseguras de lo que nos depararía futuro con nuestros invitados inesperados. Supuse que ella todavía se sentía muy sorprendida al día siguiente cuando las pertenencias de la pareja llegaron rápidamente. Había tantas cosas que no estábamos seguro de dónde ponerlo todo. Empezamos a preocuparnos porque tal vez tendríamos que vender algunas cosas o alquilar un casillero de almacenamiento. Mientras discutíamos esto y movíamos las de Benjamín, mi suegra nos dio una gran sorpresa. Dijo: he estado pensando. ¿No estaremos más seguros en el futuro si Benjamín se queda aquí y usted también, refiriéndose a mi esposo y a mí? ¿Nos vamos? Jack, mi esposo se queda, pero no necesito una esposa que no pueda hacer nada para divorciarse. Entonces el espacio Grace, que soy yo, se puede usar para todos estos paquetes. Mi suegra parecía ansiosa porque mi esposo estuviera de acuerdo.
Ante su demanda mi esposo reaccionó como siempre lo hacía, completamente sorprendido. Entonces llegaron mi cuñado y su esposa. Mi suegra los saludó alegremente, pero yo todavía estaba conmocionada por sus palabras anteriores. Mi esposo decidió la situación por el momento y le pidió a su hermano que se ocupara de los paquetes, los cuales eran más de lo esperado. Sugirió tratar de reducir el número, alquilar un casillero o vender algunos si es necesario. Mi cuñado miró a mi esposo y respondió a la defensiva: ¿de qué estás hablando? Acerca de... Son paquetes importantes, ¿cómo podría venderlos y qué pasa si alguien los roba o se dañan en un casillero? ¿Vas a asumir la responsabilidad, hermano? Mi esposo sacudió la cabeza con frustración por el comportamiento egoísta de su hermano y luego le recordó que esta es nuestra casa. Sabes que es normal que tengas que soportar algún inconveniente. ¿No te gusta? Busca un lugar donde vivir rápido y vete en ese momento. Mi suegra interrumpió gritando: no solo dije si ustedes dos no están contentos con Benjamín y el resto pueden dejarlos, son básicamente unos gorrones, no son necesarios en esta casa. Benjamín está tratando de iniciar un negocio y lo único que ustedes dos es holgazanear por la casa haciendo el llamado trabajo remoto. Eres una molestia, mi madre. Mi cuñado parecía estar reclamando autoridad sobre la casa. Mi esposo y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Mi cuñado y su esposa, inicialmente sorprendidos por las palabras de mi suegra, comenzaron a sonreír y a considerar la idea de quedarse. Dijeron: mamá, realidad no es una mala idea. Es complicado buscar un lugar para que podamos vivir aquí, vendernos esta casa, ¿verdad? Dirigieron su solicitud a mi suegra. Me siento incómoda con ustedes dos cerca, así que sería útil si nos vendiste este lugar y además parece que nuestra suegra está de nuestro lado, así que véndenos este lugar. Esposo y yo quedamos estupefactos por sus palabras. Mi esposo comenzó a objetar, pero mi suegra interrumpió regodeándose. Veo que tanto Benjamín como Ava están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué harás, Jack, si te vas a divorciar? Puedes quedarte aquí. Mi suegra me miró triunfante esperando una reacción. Me preparé para responder, pero mi esposo habló. Dijo con firmeza: porque puedes decir lo que quieras, porque Grace tiene que irse. La cara de mi esposo estaba roja de ira mientras levantaba la voz. No grites así, mi suegra lo regañó. Es mejor sin una carga por ahí. No es así, mi suegra replicó bruscamente, pero mi esposo respondió con frustración en su No entiendes nada, esta es la casa de Grace. Por palabra de mi esposo, palabras. Mi suegra, cuñado y su esposa jadeó sorprendida. Mi esposo continuó aumentando la tensión: esta es la casa que Grace compró para nuestra vida juntos. Mi suegra parecía incrédula, burlándose de incredulidad mientras me miraba. Increíble. Grace simplemente se sienta frente a la computadora. El día ni siquiera hace tareas domésticas. En serio, ¿no era mi asignación la que salía de mi pensión? De lo contrario, no hay manera de que Grace pudiera darse el lujo de darme $800 al mes. Además, continuó, Grace es la que administra mi pensión, ¿no es así? Se lo habrías dicho a Jack. Delo. Pero estoy seguro de que estás echando mano de mi pensión. Ella hinchó el pecho y me miró en respuesta. Le devolví la mirada negándome a dejarme intimidar. Es cierto. He tenido éxito como propietario de un negocio. Afirmé que estás mintiendo. Divórciate. Esta mentira. Esposa, ya deberías vivir aquí conmigo. Benjamín y Ava, además no hay pruebas que Grace esté ganando dinero. Mi suegra insistió, pero yo tenía pruebas de lo contrario. Saqué mi cheque de pago y se lo mostré dejando a mi suegra la Benjamín y su esposa se quedan sin palabras. No hemos usado ninguna de las pensiones de mamá desde que se mudó aquí. Si mamá alguna vez quisiera irse, lo ha estado manejando para poder vivir de forma independiente, pero en lugar de eso, mamá, has estado mandando a Grace, interfiriendo con ella. Trabajo, tú eres el problema. Si no te gusta Grace deberías irte ahora mismo. No creo nada de esto, exclamó mi suegra. No nos importa si tú y Benjamín se quedan temporalmente, pero sé esperar algo de paciencia. En primer lugar, no queríamos que vivieras aquí, solo aceptamos porque nos suplicaste. Jack intervino mirando a Benjamín y su esposa. Benjamín y su esposa comenzaron a sudar frío. No estaban acostumbrados a que Jack levantara la voz. Solo bromeaba, pero ¿estás seguro? Están ganando mucho y ojalá pudieras enseñarme algunos trucos de negocios.
Aba Jack bromeó tratando de disipar la tensión. Si bien es cierto estábamos preocupados por vivir con nuestra cuñada, parece que ella es una buena persona después de todo, agregó la esposa de Benjamin. Con una sonrisa, pero mi suegra se mantuvo inflexible. No actúes tan alto y poderoso, ya eres bastante vago Jack, deberías irte, también deberías salir. Ver cuán duro puede ser este mundo, ella insistió llena de convicción, negándose a escuchar cualquier cosa que dijimos. Después Jack y yo suspiramos con incredulidad. Bueno, si así es como sienten, empacaremos nuestras cosas y nos mudaremos a una nueva casa. Ustedes tendrán que pagar una hipoteca, pero si les parece bien, no vengan llorando a nosotros.